Entonces, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Se puede considerar que todos los seres humanos tenemos luces y sombras, ¿no? Entonces, si tenemos luces y sombras, ¿cómo las reconocemos y cómo las trabajamos? Esto ha generado un concepto nuevo que es un poco para discutir, para reflexionar, pero que se le llama inteligencia emocional, ¿no? ¿Por qué a veces personas que estando dominando una situación de pronto se salen de sus casillas, ¿no? Tienen comportamientos que los asaltan, ¿no? Porque hay corrientes, pongamos, de impulsos, hay corrientes compulsivas, hay corrientes subconscientes que también están emocionalmente, forman parte integral del ser humano, ¿no? Si eso lo trasladamos a la niñez, ¿no? Entonces tenemos también que imaginar que esos seres humanos menores que están en formación, que están aprendiendo a conocer el exterior, el interior, creciendo, ¿no? Reconociéndose, también tenemos que aceptar, tenemos que explorar cómo es que funciona la inteligencia emocional en esos casos, ¿no? Es decir, en todos los casos, ¿no? La inteligencia emocional o la psicología llevaría entonces lo que se denomina la pedagogía o los sistemas pedagógicos, que son los métodos de educación o los métodos para propiciar el aprendizaje, ¿no? No son pedagógicos nomás, sino psicopedagógicos, especialmente en algunos cursos, ¿no? En algunos cursos pueden ser más recetas repetidas, más estados pasivos, ¿no? En los cuales se escucha información, ¿no? Se recibe información para aprender, pero el ser humano sigue creciendo y sigue viviendo con una serie de efectos que vienen desde afuera o que se producen en su interior. Por eso el aspecto psicopedagógico, ¿no?, es indispensable para acompañar bien a los alumnos menores. Toda escuela debiera tener un departamento de psicología o psicopedagogía para poder estar atentos a las señales, a los temas de cómo va dentro de los rangos, dentro de los promedios de comportamiento sucediendo en los alumnos a tiempo, ¿no? El descuidar eso por la formalidad, por el uniforme, por lo exterior, por solamente recibir órdenes, es engañarse, ¿no? Es mentirse, es querer que lo que importa es la apariencia, cuando dentro puede estar pasando un sinnúmero de cosas en la mente, en las emociones, en los sentimientos, en los traumas. ¿Esto qué significa? Que hay que tomarlo en consideración, no para que los profesores de arte se conviertan en psicólogos y diagnostiquen como si fueran psiquiatras, no, pero sí que tengan una preparación y capacitación en psicopedagogía. Y entonces, uno de los cursos que más puede progresar y en donde más se puede incentivar la creatividad de los profesores para que puedan seguir bien a sus alumnos es en las clases artísticas, cuando éstas se dan como laboratorio creativo, cuando se dan como oportunidad de manifestación de sentimientos, de expresiones, porque entonces, con un seguimiento de mediano plazo, con un seguimiento de año tras año, esa criatura no solamente se le ve por el exterior, si creció su talla, si aumentó sus músculos, si tiene más equilibrio en su cuerpo, sino se va a poder
identificar, no diagnosticar, ni menos estigmatizar, sino acompañar más adecuadamente su desarrollo y impulsar sus fortalezas, es decir, como si fuera un coaching temprano, es decir, esa niña que tenía bloqueada tal capacidad expresiva, de pronto se encuentra que se va desbloqueando. Entonces funciona estos cursos también como terapias. No porque sean solamente terapias, sino que en los cursos de arte se promueve la expresión no verbal. Y hay cosas que las criaturas, que los seres humanos tienen, que no pueden expresar con palabras. Menos los miedos, menos los traumas, menos las humillaciones, los bullings, etcétera, Todas las cosas que pueden estar acumulando una mochila pesada en inteligencia emocional y que después va a generar problemas en el futuro de su crecimiento, como en nuestra sociedad podemos ver en cantidad innumerable de ejemplos. Entonces, hay teorías de que se tiene que hacer más cárceles, más reclusorios, más formas de retirar la delincuencia, etc. Pero hay teorías que hablan de prevención. Hay teorías sociales en donde promueven que la sociedad tiene que tener mecanismos de prevención. ¿Y cómo se previene que un ser humano que es niño y que va después a ser joven, ¿Cómo se previene si no es en la educación primaria? En la educación que es el andamiaje de su estructura de personalidad. Su estructura de personalidad o va a tener más capacidades de adaptación, de autoestima, de creatividad, o menos, Y si tiene traumas, si tiene frustraciones y la escuela no la ve, no importa que se saque 20 en matemáticas. No importa que se saque 20 en aprender a leer y escribir, si es que está llevando un explosivo adentro. Es importante que la escuela lo detecte, es importante que al detectarlo no lo meta en un manicomio, sino que lo detecte y lo procese y lo acompañe, porque va a tener la oportunidad de ir observándolo desde ese aspecto. Ya el departamento de psicología puede tener elementos a través de estos talleres variados y diversos que no son para chequear y para estar observando de una manera como espionaje de cosas indebidas. No, es para tener un acompañamiento más sensible, más atento, una forma distinta de educar, una forma de educar que permita que en la libertad la libertad de expresiones sea libre, o sea, esa libertad de expresión tenga su mejor momento, en donde si quieres coger un color o otro color, tengas la oportunidad de coger ese u otro color, o si tienes la posibilidad de ver cómo si le dice dibuja un pájaro o dibuja un árbol, cada quien dibuja el tema, cómo se lo imagina, y tenga esa libertad. El maestro más sensible, es decir, más psicopedagógicamente preparado, no necesariamente tiene que ser un consumado artista, ni tampoco tiene que ser un consumado psicólogo. Tiene que tener las dos cosas un poco más atentas, porque mientras más atento sea, la manera de poder registrar estos lenguajes no verbales de conductas, de expresiones, va a ser más valiosa, va a ser un acompañamiento que va a dar mejores resultados, si es que está preparado, porque un maestro mal preparado evidentemente pues puede llevar a todo un grupo al abismo, un maestro más preparado va a tener más creatividad, va a tener más aceptación de la diversidad, va a tener, me refiero a diversidad de todo tipo,
etnográfico, etnológico, ¿no? O sea, sin prejuicios raciales, sin prejuicios de idioma, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un país que es un desafío, pero al mismo tiempo tenemos una sociedad, ¿no?, que es de las más variadas que hay. Entonces, esa sociedad nos permitiría, ¿por qué se producen bullying por la forma de hablar, ¿no? ¿Por qué se produce un problema de entendimiento por la forma de traducir? O sea, un poblador rural en el Perú, para ser ciudadano, tiene que entender lo que es ciudad, y su vida ha transcurrido en el campo. O sea, ya hasta la palabra traducida en español ya le está generando un problema de en qué momento tiene derechos, porque no se dice derechos del poblador rural, se dice derechos ciudadanos, es decir, ya los ciudadanos tienen derechos, ¿no? Entonces, en un país como el nuestro, ¿no?, por ejemplo, con una población grande rural, con una población de otro idioma, que esa es su cultura, es evidente que esa traducción es forzada y va a generar prejuicios. Ese es un ejemplo. Pero la idea de los cursos de manualidad, artesanía y artes variadas es para que haya diversidad de ejercicios, diversidad de dinámicas, costumbre a encontrarse con diferentes materiales y tener idea de cómo manipularlos, cómo transformarlos, ¿no?, cómo construir, cómo elaborar con esos materiales como insumos, ¿no? O sea, como insumos, y conociendo que tienen intuición, que tienen imaginación, que tienen que correrse la chance, la aventura, ¿no?, y probar. Por eso se habla en inglés se le llama Art Lab, pero acá le hablas laboratorio de arte creativo y de pronto la mayoría de la población no entiende el concepto. ¿Cómo el arte va a ser un laboratorio?, ¿no? Van a pensar que, o sea, la palabra laboratorio nomás es difícil de entender, porque acá en el Perú adolecemos de un país tan diverso, ha carecido de laboratorio. Entonces la idea del laboratorio en arte es, ¿qué cosa es un laboratorio? Donde se investiga, donde se experimenta, donde hay prueba y error, donde se observa, donde se descubre. El ser humano a la edad temprana, cuando siente que ha descubierto algo, que ha construido algo, que con sus manos ha formado algo, ¿no?, con algunas claves, con algunas instrucciones, pero ha hecho algo, no se lo olvida nunca. No se lo olvida nunca, se le queda grabado porque lo ha hecho con sus manos. Si solamente va a ver al profesor hacerlo en una pantalla y no lo va a tratar de hacer, es una información lejana, es una información distante. Algunos de pronto lo van a poder trasladar, pero muchos lo van a ver como algo que pasa, no lo van a poder internalizar. La maternización, que es la manera como atraviesa el cuerpo todas estas potencialidades, se da en ese laboratorio creativo artístico. Se puede dar. Yo no sé si se está dando. Se puede dar. Y es ahí donde yo creo que el rol del arte, la manualidad y la artesanía ha crecido en importancia. Ahora no es que sea un rol subsidiario, una cuestión recreativa, una cuestión para que se relajen los chicos, una cuestión para que tengan un momento, pongamos, para apreciar la cultura. No, es una necesidad prioritaria y es una oportunidad. Y si no, vamos a ver en qué coyuntura estamos entonces. La coyuntura que estamos es que esta niñez, que siempre puede haber necesitado esto, ahora está apartada de las clases presenciales. Ahora está distante de los profesores, de los compañeros, a las diferentes edades. Entonces, esta distancia que se acerca por la pantalla tiene pros y contras, ¿no? Evidentemente se acostumbran a usar una nueva tecnología y esa capacitación está siendo veloz y los niños la pueden asimilar y la pueden utilizar. Los profesores más bien van a ser los que van a tener que prepararse a utilizarlas bien, porque no se trata de dejarle todo a la máquina para que lo haga,
Se trata de acompañar a los niños que van a ser curiosos y van a estar interactuando con estas plataformas, estos programas, estas aplicaciones y estas tecnologías, ¿no? Que llegan tablets a todos los niños del país, sí, ¿y qué contenido tienen las tablets? ¿Y cómo es que lo acompañan los maestros, ¿no? Entonces, estamos en una coyuntura, en una circunstancia histórica, ¿no?, en que se está haciendo como un paréntesis, ¿no?, de 2 años extraños, inéditos, que pareciera que hubiera una guerra, ¿no? Y efectivamente la niñez, como decían acá en un debate electoral, hacían preguntas y los candidatos no sabían qué responder, ¿no? Pero las preguntas eran: ¿qué va a pasar con los niños y lo que están pasando? ¿Cómo van a regresar a las clases? Y lo que están acumulando de problemas psicológicos en sus casas, encerrados, ¿no? Justamente estos cursos van a ayudar a que sea como un proceso, ¿no?, de readaptación, de reinserción en las clases presenciales, porque se necesita que haya una como terapia general de adaptación a esta nueva realidad de la sociedad, porque los padres van a estar inseguros que los hijos vayan a la escuela, los padres están inseguros a que los hijos se metan a cualquier curso digital, porque hay cursos digitales que son pues lo peor, o sea, es decir, no les importa, no tienen escrúpulos y hacen cursos digitales y los niños se cuelgan y se quedan pegados a atrocidades. Entonces, lógicamente, los padres están preocupados. Eso también ha llevado a que en lo que yo planteo es que lo que yo estoy preparando es un proyecto para llegar a los profesores. Los profesores verán cómo llegan a los alumnos. Los profesores son los tutores de las escuelas y por lo tanto tendrán la confianza de los padres de familia y la coordinación de cada lugar. Pero la idea principal es que llegue a los profesores y los sensibilice y los prepare para este tiempo que viene, para este tiempo que es híbrido, que es las dos cosas: más tecnología y más traumas. Es decir, más la inteligencia emocional en un interrogante, ¿no? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Cómo van a volver a abrazarse los niños o las niñas una vez que se reencuentren? ¿Cómo se van a mirar? ¿Cómo se van a confiar unos en otros? ¿Cómo van a estar nuevamente congregados en las escuelas ya con los aparatos y con los dispositivos? Es decir, no porque vaya a clases presenciales se va a dejar de utilizar los dispositivos tecnológicos, se van a seguir utilizando. Por lo tanto, hay que crear dinámicas a través de los dispositivos tecnológicos para que haya tutoriales adecuados, para que haya cursillos que puedan llevar los profesores. Esos cursos son el proyecto que yo tengo. Esos cursos son el proyecto que yo tengo para que los profesores sepan el rol que van a tener. No van a ser presidentes de la República, van a ser mejores profesores para sus alumnos. Van a poder ser profesores más empáticos. Es decir, imaginarse ponerse en los pies de ese niño o esa niña. Si no se da cuenta, si solamente le ve el tamaño o se ve el aspecto, no sabe qué está pasando. No sabe si ese niño o esa niña vive pánico. No sabe. O sea, tiene que estar sensible para que eso pueda recogerlo, pueda registrarlo. Esa es la inteligencia emocional.